Autoriza el árbitro, comenzó Guaraní Nacional en Dos Bocas. Aparece Ferreira, vale mano a mano, Ferreira centro, pelota arriba, cruza frente al arco. Termina por la otra zona, encara Benítez con peligro, va Benítez, sacó el disparo. Desvía de fuera, aquí llegó Guaraní. Romeo Benítez, córner que corresponde a Guaraní. Segovia colocando el balón, subió Ferreira para buscar de cabeza, se muestra Zamudio. Autoriza el árbitro, va al centro, pelota arriba, golpe de cabeza. Pica y termina por línea final, señores. Ganaba Benítez que reclama un córner, aquí de vuelta llegó Guaraní. Rechaza para Guaraní, pelota larga, corre para pelearla. Colmán con peligro, ganó Colmán, primero camino, sacó el disparo. De zurda, desvía de afuera. Se los pierde Guaraní, se los pierde Colmán. Ahora sigue Benítez, toca más adelante con peligro. Llegó Zamudio, habilitación por derecha. Segovia entra, insiste Segovia, adelanta para Ferreira. Sigue Ferreira, ganó la posición, fondo de cancha, centro, pelota arriba, manotazo del arquero. Con peligro, remata el arco, otra vez Rojas. Termina tapando, busca Segovia, se abre mucho Segovia con el balón, centro largo arriba, segundo palo. Marca la defensa, consigue del rebote Ortiz, mete centro, pelota arriba, cabezazo, Rojas. El arquero termina tapando, arremetida de Zamudio, buena respuesta de Rojas. Córner corresponde a Guaraní. Le pega Colmán, autoriza el árbitro, va al centro, pelota arriba, cabezazo a las manos del arquero. Ganaba Rodi Ferreira al medio del arco, señores. Domina Rojas. Quedó sentido el hombre de Guaraní, Ríos adelanta, pelota larga, busca de Brera, bajo acomodó para Parau que mete la derecha, insiste Gaona, levantó la vista al centro, se desvía, vino contra el área, Fleitas busca, fue al piso, remate de zurda, desvía de afuera, hay saque de portería, corresponde a Guaraní. Levanta las manos Rodi Ferreira, seguramente hay una charla de Díaz de Ibar con la gente que está en el bar, por cualquier cosa, porque hay un jugador caído. Veamos la reiteración. Lo golpea a Fleitas. Rodi Ferreira a Fleitas, Rodi. Ya asistió el doctor. Decía que el doctor Rubén Montiel y el kinesiólogo Oscar Ojeda lo asisten a Fleitas, que va a volver a la cancha. Pero antes lo invitaron a Díaz de Vivar a mirar la acción. Qué bar, señores. A menos de 10. Ahora al final del compromiso en Dos Bocas. Entendemos que para la gente del bar hay penal, ¿sí? Por eso invitan a Díaz de Ibar a observar detenidamente y tomar una decisión. Señoras y señores, hay penal. Penal para Nacional. Advertencia del árbitro. Y autorizó el juez del compromiso. Arrancó Bruera de derecha, se va, tiró. Se repite. Adelantamiento. Y va a tener que repetir el penal Facundo Bruera cuando iba en buena dirección Vázquez. Penal, señores, vamos a ver, vamos. Ahí está Bruera. Autoriza el árbitro, Bruera de derecha, autorizó el juez del partido, el remate. Facundo Bruera en la definición, tiro potente, incluyó de vuelta Vázquez, la potencia impide al golero, pelota al fondo de la portería, señores, en la parte final del encuentro, por Bruera y la definición desde el punto penal, Nacional le está ganando a Guaraní por 1-0. Esto se termina, señores. Ha sido victoria de la Academia, final del encuentro, final del partido, Nacional derrotó a Guaraní por 1-0.